Hace poquito en una intervención anterior se preguntó por qué hacía falta una autoridad de aplicación. Voy a, en primer lugar, responder a eso. Creo que acá se habló mucho del modelo de la OEA, creo que nadie está en desacuerdo con ese modelo, al menos nadie lo expresó, y justamente lo que tiene de original el modelo de la OEA es la creación de una comisión especializada, independiente, que esté en condiciones de obligar a las autoridades a publicar información y que diriman cuestiones controvertidas sobre la materia. En ese sentido, y esto está en la guía para la aplicación de la ley modelo, se habla de la superación de dos modelos previos, que serían el del ombudsman o comisionado parlamentario que hace recomendaciones, que sería un poquito la figura del defensor del pueblo en el caso argentino, y también el modelo de revisión judicial. Cuestión sobre la cual voy a volver un poquito más adelante. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, más allá de los estándares y principios que creo que en general están bien recogidos en el proyecto del Ejecutivo, es esta comisión o este comisionado o esta autoridad de aplicación prevista en el proyecto, ¿es capaz de verdad de obligar a una autoridad que no quiere entregar una información a hacerlo? Nosotros creemos que no. Coincidimos con quienes opinaron antes en el sentido de que tiene un rango institucional mucho más bajo del que sería necesario para obligar a un presidente a entregar un dato que no quiere entregar. También coincidimos con alguna opinión que se vertió acá, en el sentido de que una sola persona a cargo de una institución es más, digamos, y esto también está en la guía de la OEA, es más fácil que se politice y que esto se puede controlar a través de un grupo un poco más amplio y pluralista. Y también coincidimos en que sería mucho más eficaz una única comisión que estuviera por encima de cualquier autoridad pública. Me refiero al Ejecutivo, pero sobre todo me refiero a los demás poderes. En el proyecto está previsto que el resto de los poderes van a dictar su propio órgano garante u órgano de aplicación. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo hacen? O si crean órganos absolutamente ineficaces o nombran ahí a personas que no cumplen los requisitos de idoneidad o de independencia necesarios. ¿Quién lo hace? ¿Quién va a ser el que va a controlar eso o va a tirar para atrás esas decisiones? ¿Qué rango normativo van a tener las decisiones que tome el Poder Judicial o el Poder Legislativo o los ministerios públicos sobre la materia? ¿Una resolución de su titular que la puede cambiar de un día para otro? Otra pregunta, hay algunas entidades que están alcanzadas por esta normativa que no van a tener órgano garante. Por ejemplo, el Colegio de Abogados, los partidos políticos, etc. ¿Cuál va a ser la autoridad que, en caso de duda, las va a obligar a publicar un dato o un documento? En el caso de que se creara una única comisión a nivel nacional, que es lo que nosotros proponemos en nuestro documento, esto quedaría absolutamente resuelto. En ese sentido, hay ejemplos a nivel iberoamericano, latinoamericano, como por ejemplo el de Chile o el de México, donde se crearon instituciones que ejercen su autoridad, sobre todo autoridad pública. Y, por supuesto, sobre otros órganos, incluso del sector privado, que manejan recursos del Estado. Insisto en la absoluta imposibilidad de que un órgano designado, o mejor dicho, un director designado por el presidente tenga una capacidad de independencia. Cito algunos ejemplos. La Unidad de Información Financiera, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y agreguen ustedes los casos que quieran y díganme si alguno de esos organismos formalmente autónomos del Poder Ejecutivo fue de verdad independiente. Creo que estos organismos pudieron haber cumplido muchas misiones loables, pero lo que no fueron independientes. Por lo menos cuando se planteó un conflicto serio entre aquel que los nombró y la misión institucional que tenía. Y en ese sentido, creo que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Bueno, no nos engañemos. Estamos en el marco de una cultura política en la cual los funcionarios son mucho más leales a aquel que los designó que a la ley. Esto nos puede gustar o no, pero es un dato de la realidad sociológica argentina y no lo podemos soslayar. Entonces, en ese sentido, enfatizamos opiniones anteriores en el sentido de que hay que crear un organismo por encima de todos los poderes, incluido el presidente, pero también los presidentes de las cámaras del Poder Legislativo, de la Corte Suprema, etc. Y que la designación de esa comisión o ese grupo, o el nombre que en definitiva tenga, tiene que surgir de un amplísimo consenso. De esto también habla la guía de la OEA. Y, digamos, si por lo menos están de acuerdo dos poderes del Estado, creo que tenemos más garantías de
independencia que si se trata de una decisión más o menos unilateral de una autoridad. La otra cuestión que queríamos mencionar tiene que ver con la revisión judicial. Acá se insistió, creo que tratando de efectuar un aporte de que era necesario establecer que la vía del amparo era el mecanismo para discutir una decisión negatoria o de no acceso a la información. Bueno, nuestra asociación civil ha litigado por la vía del amparo y les puedo asegurar que es mucho menos veloz de lo que uno supone. De hecho, los precedentes que se han dictado en la materia, que han tramitado por la vía del amparo, han tenido una duración promedio de 3 años y medio, lo cual no es mucha velocidad si lo que queremos es un control efectivo de las decisiones de las autoridades. Entonces nosotros lo que postulamos en nuestro documento, y lo resumo acá, es una comisión mucho más fuerte, mucho más independiente, que tenga capacidad efectiva de sustanciar las cuestiones controvertidas entre un solicitante de información y una autoridad, y que esa sustanciación sirva de base para una revisión judicial mucho más acotada, que nosotros proponemos que se dé en el marco de una Cámara Federal, la Cámara Federal que tenga jurisdicción en el domicilio del solicitante, y que impida que el proceso empiece de cero, es decir, la Cámara directamente se aboca como un tribunal de apelación ante un trámite que ya se cumplió en el espacio de esta comisión. En este punto también me parece importante destacar otra cuestión. Nosotros, más que por un modelo de revisión judicial a partir de una apelación de un interesado particular, nos volcamos por una idea de abocación casi de oficio de esa comisión. Es decir, si nosotros establecemos que la regla es que la información se tiene que publicar, cuando una autoridad se niega a publicar un dato, esto tiene que despertar una alarma en la autoridad de aplicación que tiene que tomar de oficio las actuaciones y verificar qué está pasando ahí. Y finalmente, entendemos que hay que reforzar la capacidad de esta comisión, que insistimos tiene que ser independiente, para efectuar visitas a los lugares donde están los archivos e incluso tomar conocimiento, yo diría casi siempre, de la información que ha generado. Porque en el fondo, la gran cuestión es que a veces la información se niega porque hay un delito. Y cuando hay un delito, la mejor garantía que puede haber es que rápidamente esa información, en lugar de quedar en poder de la autoridad que está alegando una excepción, vaya a parar a una comisión independiente que en todo caso la revise y verifique si efectivamente hay una excepción, pero sobre todo si no hay un delito atrás. Muchas gracias.